Hola, en nuestra entrevista de hoy estamos con Dolores Bastard, médica especialista en dermatología que estudió en la UBA y hizo su residencia en el Hospital Italiano. Hoy es cofundadora del Centro Dermatológico de Tandil. Bueno, hola. Hola. Dolores, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, ¿por qué nos consultan? ¿Qué tenemos en común nosotras dos con respecto a los clientes? Contame. Bueno, sería A los pacientes. a los pacientes. Nosotras lo que tenemos en común es que tanto en la peluquería como en el consultorio consultan mucho por caída del pelo. En verdad, si bien a la consulta llegan diciendo que se les cae el pelo, no siempre es verdaderamente caída del pelo, sino que muchas veces es que se les va afinando. Y a esto no se lo conoce como caída en sí, sino como alopecia androgenética. Ah, claro. Mucha gente, a nosotros también, nos preguntan eso. ¿Por qué se nos afina el cabello? ¿Por qué se afina? Buena pregunta. El afinamiento es esto que se llama alopecia androgenética. Es un motivo de consulta muy frecuente, para nosotros es de todos los días. Tiene que ver, tanto en hombres como en mujeres, con cuestiones genéticas y hormonales. Es decir, que en ciertas áreas del cuero cabelludo, que es toda esta región, hay mayor cantidad de una enzima, que es la 5-alfa reductasa, y además hay mayores niveles de receptores de andrógenos. ¿Qué quiero decir esto? Que en esta enfermedad, que es la alopecia androgenética, hay ciertas, o sea, genéticamente y hormonalmente determinado que el pelo progresivamente se vaya afinando. ¿Dónde se afina? En los hombres, sobre todo en las zonas de las entradas y en la zona de las coronillas. En las mujeres también puede seguir el patrón masculino, pero lo más frecuente es que se afine de manera más difuso en todo lo que es esta región del cuero cabelludo. ¿Y eso puede influir la edad? La edad sí influye. En hombres empieza a verse esto más o menos a los 20, 25 años, aunque puede ser antes y puede ser después. Y va progresando, o sea, va, como dije antes, aumentando el afinamiento en la medida que pasan los años. En las mujeres es más frecuente en la posmenopausia, porque tiene que ver con la cuestión hormonal, pero también se puede dar en la pubertad. Y en esos casos, a veces hay que estudiar que no haya, además de alopecia androgenética, acné, hirsutismo, digamos que no haya ninguna enfermedad de base. ¿Y hay tratamiento para todo esto? Sí, el tratamiento, hay muchas cosas, o sea, muchos tratamientos disponibles, siempre depende de la severidad de la alopecia. Nosotros al paciente le explicamos que se imagine como una escalera, hay distintos escalones de tratamiento. Como dije antes, de acuerdo a la severidad, tenemos, si es una alopecia muy leve, se puede iniciar con tratamientos locales, si no, se puede dar una pastilla, o si fuese necesario, 2 pastillas, o también realizar plasma rico en plaquetas, mesoterapia, es decir que hay muchos tratamientos que uno va eligiendo de acuerdo al paciente, también de acuerdo a sus antecedentes, o sea que hay muy buenas respuestas, te diría que excelentes respuestas, pero el paciente tiene que entender que el tratamiento es de por vida, o hasta que no lo quiera realizar más, porque al ser un problema genético, si uno hace 3, 4 meses de tratamiento, se va a ver mejor, pero después la genética va a seguir haciendo que el pelo se miniaturice, se afine. Claro. Entonces tenemos el afinamiento, la caída. Bien, la caída es otra cuestión, o sea, digamos, si uno quisiera dividir, podríamos decir, por un lado, la alopecia androgenética, que es esto que te comenté, y que es lo más frecuente. El 60% de los varones sufre de alopecia androgenética y más o menos un 50% de las mujeres. O sea que es algo realmente de todos los días. La caída es otra cosa distinta, aunque a veces el paciente con alopecia androgenética también puede tener caída. La caída activa es lo que llamamos efluvio telógeno. Nosotros normalmente decimos que hasta 100 pelos es normal que se caigan por día. O sea, que es normal que cuando uno se baña o se peina, encontremos pelos en el cepillo o en la ducha. Lo que no es normal es encontrar pelos por todos lados. Claro, eso le digo yo a los clientes siempre. Bien, claro. Eso no es normal. O sea, si uno encuentra pelos en la almohada, en la ropa, en la cocina, no es normal. Entonces, hay distintas causas de caída. Tenemos que ver qué es lo que está pasando.
si es por déficit de hierro o déficit de vitamina D, hipotiroidismo, estrés. Entonces, siempre les preguntamos a los pacientes qué le pasó 3 meses antes de empezar con esa caída tan aguda, tan abrupta. Porque muchas veces 3 meses antes pasó un parto o una cirugía o una mudanza, o sea, como el pelo. Que es como más normal que suceda, que no hay problema, ¿no? Exacto. Sería eso. Totalmente. Y además, y es muy importante saber que esa caída, si es un caso puntual, se recupera. Es completamente transitoria. O sea, es cuestión de paciencia, de tiempo. Distinto es si es, por ejemplo, por hipotiroidismo. Hasta que uno no controle cuál es la causa, por supuesto que la caída no va a frenar sola. Una consulta tengo que hacer, porque yo veo muchos clientes que a veces aureolas, un círculo perfecto en la cabeza tienen. Sí, eso se llama alopecia areata, es una enfermedad autoinmune, o sea que el propio cuerpo, el propio linfocito está actuando en contra del pelo. Se cree, y lo vemos constantemente, que tiene mucho que ver con el estrés. Entonces es muy habitual, después de algún antecedente puntual, divorcio, mudanza, como hablamos antes, que el paciente empiece con, como vos decís, estos parches sin pelo en el cuero cabelludo. Eso es lo más común. También puede pasar que afecte a todo el cuero cabelludo, o sea, todo el pelo de la cabeza. Eso es lo que se conoce como una alopecia areata total. Y en casos más severos puede afectar también el pelo de las cejas, pestañas y del cuerpo, que sería una alopecia areata universal. ¿Eso tiene algún tratamiento? Sí, para esto también hay muchos tratamientos justamente de acuerdo a la severidad. Lo más común, que son 2 o 3 plaquitas en el cuero cabelludo, es que hagamos tratamiento local con corticoides, infiltraciones de corticoides y a veces damos también medicación por boca. Lo bueno de la alopecia areata es que es una alopecia no cicatrizal, o sea, no deja marcas. El pelo generalmente se recupera. Pero lo que puede pasar, y lo que suele pasar muchas veces con estos pacientes, es que el cuadro se repite varias veces a lo largo de la vida. O sea, quizás en una ocasión tienen 2 placas, por ejemplo acá. Ese pelo se recuperó por completo y capaz que 5 años después o un tiempo después vuelven a tener nuevas lesiones en otras partes del cuero cabelludo. Miramos. Una consulta. Escuché mucho lo del plasma. ¿Qué es el plasma? Porque la verdad que no tengo idea, pero se escuchó mucho eso. ¿Qué es? El plasma rico en plaquetas es un tratamiento que usamos como complemento a otros tratamientos por boca o tratamientos locales, que consiste en que al paciente se le extrae una pequeña cantidad de sangre. Esa sangre se centrifuga, se toman las plaquetas y esas plaquetas que en su interior contienen gránulos con factores de crecimiento, las inyectamos en el cuero cabelludo. Las sesiones son un poquito dolorosas porque obviamente son pinchazos, pero la verdad es que los pacientes están tan contentos con los resultados que suelen venir, o sea, siempre vuelven. En general hacemos 3 o 4 sesiones al año, todo depende de, por supuesto, de qué paciente tenemos adelante. Y lo usamos sobre todo en pacientes con alopecia androgenética, o sea, estos pacientes que el pelo se les fue afinando, como dije antes, como complemento a otros tratamientos. También lo usamos a veces en pacientes con efluvio telógeno o en otras causas de alopecia, o sea, se puede usar, como digo, para distintos problemas del pelo. Y ahora, Dolores, el que ya no tiene más pelo, como sería mi papá, Bien. por ejemplo, ¿qué hacemos? Bien, probablemente tu papá lo que tuvo es una alopecia androgenética. Esto es que el pelo se fue afinando progresivamente hasta que se debilitó tanto que ya no se ve el pelo. En esos casos, ya el tratamiento solo médico no nos va a servir. Lo que se hace es, si tiene un poco de pelo, se saca pelo o sea, se hace el famoso implante capilar, Sí. que se saca pelo de un lado y se coloca en la zona faltante. El implante capilar está buenísimo, sobre todo en estos casos de alopecia tan avanzadas, pero hay que saber que no reemplaza el tratamiento médico, porque si tu papá se hace un implante, se pasa pelo de acá para acá, como esto ya está genética y hormonalmente predispuesto que se afine,
ese pelo implantado se va a seguir afinando. Entonces, al tratamiento quirúrgico lo combinamos con tratamiento médico. Claro, claro. Y entonces, ¿cuándo en sí te tenemos que ir a consultar? ¿Cuál es en el momento que decís, bueno, voy a verte, Bien. Dolores, necesito tu ayuda? Muy buena pregunta. ¿Cuándo venir al consultorio? Sobre todo cuando uno empieza a notar que la colita es cada vez más finita, o sea que se ha caído mucha cantidad de pelo, o que hay más entradas, o se empieza a ver mucho el cuero cabelludo. Lo mismo si la raya se empieza a ensanchar. Esos son todos signos de efluvio telógeno, lo de la caída activa, o de alopecia androgenética. Y ni hablar si hay, como mencionaste antes, parches sin pelo o otras afecciones. Bueno, perfecto. La verdad que me aclaraste un montón de dudas que teníamos, que tenía un montón de gente también. Así que bueno, te agradezco mucho esta entrevista. La verdad que nos ayudaste un montón y espero que a mucha gente también la haya ayudado. Gracias, Dolores. Gracias a ustedes.